¿Por qué un médico debe ser también científico? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para el avance de la medicina. ¿Por qué un médico, además de ser clínico, cirujano, también debe ser científico? Cuando estudiaba medicina, allá por hace unos 20 años, yo creía que la creatividad era algo que debía dejarse fuera del quirófano y del consultorio. Pensaba que los mejores médicos eran aquellos con memoria de acero, que se aprendían algoritmos, que podían manejar a los pacientes de manera eficiente en la medida en la que aprendían los caminos de decisiones de memoria. Creatividad, bueno, sentía que tenía creatividad, pero no le veía uso, ni pensarlo. Creía que eso era incluso peligroso, que podría hacerme salir del protocolo, de lo establecido, y podría poner en riesgo a mis pacientes. Pero hoy quiero mostrarles otra cara de la moneda, una que me costó tiempo entender, y es que ser médico implica mucho más que aprenderse cosas de memoria, que aprenderse protocolos, que aprenderse algoritmos. Implica tener una mentalidad crítica y científica. Ahora les explicaré por qué. Abordaremos una de las principales razones por las que eso es importante. Y el error más común que cometemos los médicos es no adoptar una mentalidad científica en México y en Latinoamérica. Acompáñanos en este video. La medicina es una de las disciplinas más complejas y dinámicas que existen. Se encuentra entre la intersección de conocimiento científico y el arte de cuidar a otros seres humanos. Pero, ¿qué significa realmente ser médico? ¿Es suficiente realmente aplicar conocimientos y técnicas desarrolladas por otros o se requiere algo más? Muchos médicos confían exclusivamente en su formación clínica, que es crucial. Vienen frases como el mejor maestro es el paciente, o me lo dijo el maestro, o esa es la receta que he ocupado por años. Aquí es donde radica el principal error que cometen, la falta de pensamiento crítico y el apego ciego a dogmas y protocolos que ya están establecidos, que ya se los dijo alguien más o que alguien más los escribió. Esto puede llevar a aplicar tratamientos de manera mecánica, sin cuestionar su validez en contextos específicos o sin considerar nuevas evidencias, sin considerar la información más actual. Por ejemplo, hace no tanto tiempo se recomendaba el reposo absoluto cuando operábamos a los pacientes de columna, pero luego, después de los años, se descubrió que una movilización temprana en realidad era mejor, pues reduce complicaciones como trombosis y acelera la recuperación de los pacientes operados. Este cambio en el manejo solo fue posible porque algunos médicos cuestionaron las prácticas existentes, cuestionaron la política actual de cómo se manejan a los pacientes. Hicieron además estudios de forma estructurada, cooperaron entre sí para esos grandes estudios, tomó años de cuestionamiento, tomó años de trabajo de manera sistemática en torno a esta pregunta. Finalmente, hubo cambios en los protocolos gracias a la nueva información. Entonces, el error de no pensar como científicos puede hacer que los médicos no se cuestionen realmente los fundamentos de las prácticas médicas que les enseñaron y que aplican. Al no analizar críticamente la evidencia, pueden pasar por alto nueva evidencia que podría beneficiar a sus pacientes o incluso pueden seguir utilizando prácticas que han demostrado ser ineficaces o incluso dañinas para los pacientes. Más aún, la falta de entrenamiento científico hace que no puedan entender y leer los ladrillos que componen la medicina, los artículos científicos, escritos principalmente en inglés. La medicina basada en evidencia nos enseña que lo que funciona hoy puede que no sea lo que funcione mañana. Y aquí es donde entra la importancia de ser un científico. Un médico que también es científico tiene la capacidad de cuestionar y validar la evidencia detrás de cada tratamiento.
Evaluar críticamente nuevos estudios y avances. Puede encontrar los errores de estos, puede relativizar los resultados y las conclusiones. Puede además contribuir a la generación de conocimiento, realizando investigaciones que ayuden a resolver preguntas no respondidas o incluso a mejorar prácticas clínicas actuales. El utilizar la ciencia, que es la herramienta más importante que ha desarrollado el ser humano para resolver problemas, nos da una especie de inteligencia superior. No se trata de que todos los médicos se conviertan en investigadores de tiempo completo, no es posible, sino más bien es de adoptar una mentalidad crítica, una mentalidad científica. Preguntarse constantemente, ¿cómo puedo mejorar la atención que ofrezco? ¿Existe una alternativa que sea soportada por la evidencia, que sea mejor a lo que se ha usado en mi clínica, en mi hospital, en mi consultorio? Tomemos un ejemplo concreto. El uso de antibióticos durante décadas se prescribían de forma indiscriminada, pero un médico científico se preguntaría, ¿son realmente necesarios en este caso específico? Por ejemplo, después de una cirugía, durante ciertos días o de una semana. Gracias a ese tipo de cuestionamientos, hoy sabemos que el uso excesivo de antibióticos puede llevar a la resistencia de estos microbios, que es peligroso para toda nuestra población. Esto ha llevado a desarrollar guías más estrictas y conscientes sobre el uso de antibióticos. Además, cuando los médicos se involucran en la investigación, pueden identificar problemas clínicos que los investigadores puros podrían pasar por alto. No le encontrarían el significado que le encontraría un médico. La interacción entre los médicos y los investigadores puros crea un círculo virtuoso, donde la práctica clínica y la investigación se retroalimentan, se hacen más relevantes, mejorando la atención al paciente como mejor es posible gracias a la ciencia. Los pacientes se benefician directamente de esta perspectiva. Un médico científico es entonces más inteligente, es más propenso a ofrecer tratamientos más efectivos y personalizados, basados en las mejores evidencias disponibles. Y a ser más crítico con los tratamientos, el médico eh, puede diferenciar entre aquellos tratamientos nuevos que están de moda, pero que carecen del sustento científico que los soporte. Imaginemos un mundo donde cada médico, además de aplicar sus conocimientos, se cuestionara continuamente, todo el tiempo, que buscar innovar y mejorar. Eso es lo que requerimos, porque la medicina no es estática, cambia, evoluciona, y los médicos debemos evolucionar con ella todo el tiempo. En resumen, la medicina requiere de médicos que piensen como científicos, que cuestionen, que busquen mejorar continuamente y que no se conformen con lo que les han enseñado en la escuela, con lo que viene en los libros. No se pueden conformar con aplicar lo que otros hacen. Porque al final del día, ser médico es más que una profesión normal. Es una responsabilidad de la vida de otras personas, del bienestar humano. Les quiero decir además ahora un secreto, un punto importante. La medicina ha adoptado esta postura que debe basarse en los ladrillos de la ciencia, pero se puede aplicar esto a otras áreas. En la política eso está aún en pañales. El secreto del futuro de la política, de la toma de decisiones, ya sea en un hospital, en un país, en un municipio, se llama política basada en evidencia. La política basada en evidencia representa entonces un enfoque racional, eficiente para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, para su implementación efectiva, es necesario superar desafíos como la disponibilidad de datos, de recursos, la influencia de intereses políticos y la capacidad de adaptación a contextos específicos. Aún así, cuando se adapta correctamente, así como en la medicina, puede contribuir significativamente al bienestar social. Imagínense que llegara el presidente de su país y dijera, bueno, vamos a probar las 10 estrategias para mejorar la pobreza que pensamos que pueden funcionar. Y hacen grupos control comparándolos con un grupo en el que se prueba en poblaciones similares en el país. Al final de 4 años de estudio se puede saber cuál sería la política que más, con mayor efectividad podría sacar a más gente de la pobreza.
y de esta manera hacer una política general para todo el país para poder entonces garantizar una mayor efectividad en el uso de los recursos públicos. Entonces, la medicina está pasos adelante comparado con otras áreas, con la política. Estamos más avanzados porque identificamos y usamos la ciencia como la herramienta más importante para resolver problemas. En la medida que otras áreas también adopten estas medidas y reconozcan y sean dinámicas, cambiantes, críticas, y desarrolle la gente el pensamiento crítico para saber que puede estar equivocada, para identificar nuestros sesgos, para saber cómo todo el tiempo como seres humanos cometemos errores, cómo evitarlos, cómo bloquearlos, cómo ser más objetivos, cómo ser más eficientes, cómo ser más racionales y más inteligentes. Gracias por escucharme, compartan este video, denle like y suscríbanse al canal. Con mucho gusto estaré preparando más material para ustedes que les pueda ser útil en su vida. Que la razón nos acompañe.